El primer movimiento ofensivo fue de Diego y eso fue lo que descolocó a todos. Los vampiros apostados en la capital no eran reclutas ni fuerzas improvisadas. Cada uno pertenecía como mínimo al nivel de guardia permanente. Estaban entrenados para resistir, para responder con precisión, para no caer con facilidad. Ver a uno de los suyos ser derribado de un solo golpe, y además por otro vampiro, quebraba cualquier expectativa razonable. Una grieta invisible se abrió entre ellos. Una duda muda que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Aún así, algo resultaba evidente. Aquel vampiro no estaba obedeciendo órdenes. 3 de los que mantenían a los Nambrix bajo control reaccionaron de inmediato. Se desplazaron con rapidez abandonando su posición y en cuestión de segundos rodearon a Diego, cerrando el cerco con una formación automática como si fuera un reflejo. Desde lo alto la nave continuaba proyectándolo todo. El mensaje se repetía una y otra vez insistente, exigiendo identificación, nombre, escuadrón, afiliación. Sin embargo, entre Ramón y los demás que observaban la transmisión, el silencio era absoluto. Nadie habló, nadie reportó. Ninguno quiso ser el primero en romper esa quietud cargada de tensión. El primer vampiro avanzó con la hoja en alto. Diego apenas inclinó la cabeza lo justo y su contraataque fue seco y exacto. El golpe en el cuello anuló cualquier intento de ofensiva. Antes de que el cuerpo terminara de caer, otro atacante apareció a su espalda. Diego se giró, tomó su cabeza y lo lanzó contra el tercero. Los 3 quedaron fuera de combate en un abrir y cerrar de ojos, inconscientes, esparcidos sobre el suelo. Todo había ocurrido sin poderes de sangre ni aura visible. Solo técnica, fuerza y un control absoluto del espacio. La escena encendió la furia de los demás. La indignación desplazó a la prudencia. Los vampiros comenzaron a avanzar olvidando por completo a los Nambrix que custodiaban como si la presencia de Diego hubiera reordenado sus prioridades sin que se dieran cuenta. El primero en llegar recibió una patada brutal en el abdomen. Su cuerpo se deslizó por el suelo hasta detenerse, incapaz siquiera de incorporarse. Otro cayó bajo un codazo directo al rostro. Antes de que pudiera reaccionar, Diego bloqueó un golpe lateral, respondió con un impacto al estómago y lo lanzó varios metros por el aire. El cuerpo aterrizó de frente inerte. Un arco de aura roja se formó entonces cortando el aire directamente hacia Diego. Él respondió con un simple movimiento del brazo y la energía se desintegró al instante. No había rastro de aura en su cuerpo. No la necesitaba. Con el segundo estadio del chi activo, ataques de vampiros tan débiles no eran más que una molestia irrelevante, incapaces siquiera de rozar su piel. ¡Ahí está! ¡Deténganlo!, gritó alguien a la distancia. Desde distintos puntos de la ciudad, más vampiros comenzaron a converger hacia él. Uno de ellos utilizó cuerdas de sangre, envolviendo la mano de Diego con intención letal. Tiró con fuerza intentando cercenarla. No dio resultado. Diego alzó el brazo con la cuerda aún sujeta y usó el impulso para lanzar al atacante contra los demás. Luego saltó desde su posición y aterrizó justo al frente del grupo restante. Al tocar el suelo, una onda de aura roja se extendió desde su cuerpo, propagándose como un pulso violento y silencioso. Los vampiros cercanos fueron alcanzados de lleno, y en ese instante quedó claro para todos los que observaban que aquello ya no era un simple altercado. El aura vampírica resultaba aplastante. No solo presionaba los cuerpos, sino que invadía la mente, sofocando cualquier intento de resistencia. Uno a uno los vampiros colapsaron desplomándose contra el suelo sin siquiera comprender que los había golpeado. El silencio que siguió fue tan inquietante como el ataque mismo. Una pausa antinatural cargada de incredulidad. ¿Qué ocurrió? Hasta Diego se sorprendió, pero no se detuvo. No permitió que la duda se filtrara en su andar. Continuó avanzando porque su atención estaba puesta en otro lugar, en algo mucho más grande que aquellas caídas repentinas. ¿Qué está pasando?, murmuró uno de los Nambrix con la voz tensa. Aún permanecían retenidos en la plaza del parque, pero los vampiros que los custodiaban ya no podían sostenerse en pie. Sus cuerpos inertes contrastaban con la energía que todavía parecía vibrar en el aire. Ese individuo se ve como ellos. ¿Están peleando entre sí?, dijo otro entrecerrando los ojos. Eso parece, pero ¿por qué? ¿Por qué
qué lucharían contra los suyos?, intervino un tercero. Las preguntas se encadenaban unas a otras, cargadas de temor y fascinación. Quiero saber qué hicieron estos para provocar a un vampiro así de poderoso. Tenían la oportunidad perfecta para huir. No había nadie que pudiera detenerlos. Sin embargo, ninguno se movió. Algo en la figura que avanzaba por la calle los mantenía anclados al lugar, como si presenciar lo que estaba a punto de ocurrir fuera más importante que su propia libertad. No eran los únicos. Ante la proyección, Emilio y Ramón observaban en silencio, con los ojos fijos en la imagen de Diego avanzando sin prisa. Me conmovió el discurso tan emotivo que nos brindó, pero ¿qué cree que está haciendo? ¿Llamar así la atención? Está en la capital, están los originales, los caballeros, todos. No llegará muy lejos con una estupidez como esa, gruñó uno de los vampiros a su lado. ¡Cállate!, espetó Emilio sin apartar la vista de la pantalla. Un vampiro del otro escuadrón se acercó. ¿Qué te sucede? ¿Acaso estás de su parte? ¿No ves lo que está haciendo? ¿Quieres que te reporte? Cálmense. No podemos tener altercados entre nosotros. Es difícil no sentirse afectado. Hemos perdido gente. Tal vez tú no lo entiendas porque llegaste después, pero en nuestro escuadrón hubo pérdidas. Así que, por favor, no le des importancia, intervino Ramón con firmeza. Aún así, la inquietud no los abandonaba. Diego continuó avanzando por la calle. Frente a él, un camino conducía directamente al enorme edificio central, imponente, dominante, como el corazón mismo de la ciudad. Sin embargo, a ambos lados comenzaban a surgir más vampiros, arrastrando consigo a Namrix prisioneros. En lo alto, varias naves flotaban lentamente, proyectando sombras que se superponían sobre su figura, cerrándole el paso. Nada de eso lo hizo detenerse. Entendí por qué los Dalkis luchaban. Querían vivir más tiempo. Entendí a los celestiales luchando por el equilibrio que los sostiene. Pero esta guerra, la razón por la que Telmo murió, eso no lo entiendo. Cada pensamiento pesaba como una losa resonando en su interior con una gravedad insoportable. Y por eso tengo que actuar. De pronto el aire se rasgó. Múltiples ataques de aura roja se precipitaron hacia él. Algunos eran cortes veloces, otras ráfagas densas de sangre comprimida, otras más armas cargadas hasta el límite. Todo convergía en una sola dirección, formando una marea de poder vampírico que avanzaba sin piedad. Diego solo levantó la mano. No hubo esfuerzo visible. No hubo dramatismo. Solo una liberación contenida. El chi fluyó desde su interior sólido, absoluto. En su tercer estadio se manifestó como un muro invisible que chocó de frente contra la avalancha de ataques. Uno tras otro, todos fueron detenidos, aplastados contra la barrera imposible de atravesar. La energía tembló, se deformó y se extinguió. El silencio regresó, y en medio de él, Diego siguió avanzando. No había necesidad de que recurriera a su aura de sangre ni de combinarla con el chi. El nivel que había alcanzado era suficiente por sí solo. Aquella energía invisible, aplastante, bastaba para negar cada ataque como si el mundo mismo se negara a permitir que lo tocaran. Uno de los transportes espaciales descendió bruscamente acercándose a su posición mientras descargaba ráfagas de energía de bestia. Los disparos rasgaron el aire con violencia, pero Diego apenas tuvo que moverse. Desvió cada impacto con desplazamientos mínimos, casi despreocupados, hasta que su cuerpo se elevó y cayó sobre la nave con un peso devastador. El cristal reforzado se dio bajo su mano. Diego atravesó la cabina y sujetó al piloto vampiro sin esfuerzo, arrancándolo de su asiento. El siguiente impulso fue brutal. Al separarse de la nave, una patada de Diego cargada de fuerza pura la envió contra uno de los edificios cercanos, donde se estrelló sin control. El cuerpo del piloto cayó al suelo antes que él. Diego aterrizó apenas después y lo que siguió fue un despliegue preciso y despiadado. Cada vampiro que se acercaba recibía un solo golpe. Exacto, suficiente. Todos caían. A uno lo enganchó con el pie, levantándolo del suelo para lanzarlo contra los demás.
A otros los interceptaba en movimiento, tejiendo entre ellos con una fluidez imposible de seguir. No había aura visible. No había exceso. Solo técnica, velocidad y una fuerza que desafiaba toda lógica. Los vampiros que miraban la transmisión no podían salir de su asombro. ¿Cómo puede hacer algo así?, murmuró Tiziano, incapaz de apartar la vista. Había visto a Diego luchar antes, resistir sin cansarse, abrirse paso entre guardias comunes. Pero esto era distinto. Estos no eran solo soldados menores. Se estaba enfrentando a algunos de los mejores vampiros del asentamiento, y aún así caían uno tras otro, incapaces siquiera de reaccionar. No lo sé. Empiezo a pensar que es un maestro absoluto, o que algo más está actuando a través de él, respondió Ramón con el ceño fruncido. No había recuerdos, ningún registro de alguien así, ninguna explicación que encajara. Minutos después, la calle estaba cubierta de cuerpos inmóviles, algunos inconscientes, otros con huesos rotos atravesados por descargas precisas de chi, aplicadas con tal control que aseguraban que no sanarían con facilidad. Diego había sido meticuloso incluso en eso. La cámara captaba una imagen imposible de ignorar. Un solo vampiro de pie en medio de la calle, rodeado por decenas de aliados derrotados. Los Namriks, aún prisioneros, observaban desde los bordes, entre las sombras de lo que alguna vez habían llamado hogar. No huían, no se ocultaban. Permanecían allí mirando, atrapados entre el miedo y una curiosidad que ya no podían reprimir. ¿Era un milagro? ¿O algo mucho más peligroso? Fuera lo que fuera, aquel vampiro estaba derribando a quienes se suponía que los dominaban. Y nadie hasta ahora parecía capaz de detenerlo. Diego avanzó un paso más, retomando el camino directo hacia el edificio central. Luego se detuvo. El aire cambió. Parece que por fin decidieron aparecer, dijo Diego cerrando el puño con una lentitud deliberada. Frente a él, alineados con una presencia aplastante, se encontraban los 9 líderes originales que aún permanecían con vida. No era solo poder lo que emanaban, sino historia, autoridad y una amenaza que había gobernado generaciones enteras. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. La nave que flotaba sobre la ciudad se desplazaba con una lentitud casi imperceptible, suspendida en el aire como una presencia vigilante. Apenas emitía sonido alguno. Impulsada por cristales de bestia, su funcionamiento era más eficiente y silencioso que cualquier tecnología convencional. Lo suficiente como para pasar desapercibida, pero no era invisible. Sin embargo, lo que sí hacía era ofrecer a todos una vista clara de lo que estaba ocurriendo. Y podían ver que no había salido solo un líder por culpa de esa persona, sino todos los dirigentes de las familias vampiras. ¡Maldición! Todos los líderes. No podrá contra ellos, tenemos que hacer algo, murmuró Emilio al ver en la pantalla. Su mano temblaba con violencia. Tenía los dedos crispados como si el impulso de gritar o correr lo atravesara por dentro. Apenas Emilio abrió la boca para decir algo más, Tiziano y Ramón reaccionaron de inmediato cubriéndosela y tirando de él hacia atrás, alejándolo de la pantalla. Tienes que dejar de hacer evidente a los que no son de nuestro pelotón que lo conocemos. Nos vas a delatar. Más que ayudarme. No te dejar. ¡Suelta! Retiró la mano solo cuando sintió que Emilio había recuperado un poco el control, aunque su respiración seguía agitada. ¿Crees que eso importa? Los líderes ya están ahí. Tal vez todavía podamos hacer algo. Hablar con ellos. Explicarles que Diego solo está alterado porque uno de los nuestros murió. Tal vez así puedan entenderlo y lo perdonen, insistió Emilio con la voz baja pero cargada de desesperación. Ramón negó tranquilamente sin apartar la vista de la imagen proyectada. No creo que eso sirva. Creo que esto es exactamente lo que Diego buscaba. Los líderes, a diferencia del resto de la ciudad, no estaban observando la transmisión. Los pedidos de auxilio habían llegado desde casi todas las familias, superpuestos, insistentes, cargados de confusión y alarma. Ante una situación así no había delegación posible. Tenían que verlo con sus propios ojos. Algunos pensaron que se trataba de una última carta de los Namriks,
un recurso oculto que jamás habían revelado. La conquista había sido demasiado sencilla, inquietantemente limpia, y ahora esa sensación de triunfo comenzaba a resquebrajarse. La escena ante ellos era elocuente. Vampiros caídos por toda la calle, inconscientes, derrotados, reducidos al silencio. Diego permanecía firme con el puño cerrado. Dimitri al verlo dejó escapar un suspiro, pero no dijo nada. Se mantuvo atento, alerta ante cualquier cosa que pudiera suceder. «¿Eres tú, Diego Talen?», dijo Kevin avanzando hasta quedar al frente. «Kevin, no tengo tiempo para volver a presentarnos», respondió Diego con ironía y la urgencia de terminar con ese asunto lo antes posible. Kevin recorrió con la mirada el campo devastado frente a ellos. Los cuerpos inmóviles, el silencio antinatural suspendido en el aire. La pregunta se le impuso sin pedir permiso, pesada, incómoda, casi peligrosa. ¿Tú hiciste todo esto completamente solo? El líder Arlon negó apenas, como si la idea le resultara imposible de creer. Eso no era obra de un vampiro común, ni siquiera de uno poderoso. La certeza se acentuó en su pecho con una lentitud inquietante. Por supuesto que no eres un vampiro ordinario. Debiste de estar ocultando tus habilidades todo este tiempo. No es ninguna sorpresa que tu hija fuera tan talentosa. Fuimos negligentes. Deberíamos haber investigado más, agregó Lázaro con una sonrisa torcida que no alcanzaba a ocultar la irritación. Los demás líderes no dijeron nada, pero el pensamiento era compartido. Todos lo recordaban. Aquella reunión en su casa. La forma en que se había plantado frente a ellos sin bajar la mirada, sin medir consecuencias, hablando con una franqueza casi insolente. Ninguno había percibido miedo en él, ni tensión, ni la más mínima señal de que reconociera la diferencia de poder que en teoría los separaba. Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué ignoras las órdenes del resto de los vampiros y no regresas? Si puedes ofrecer una explicación razonable de todo esto, podremos suavizar tu castigo. Al final del día, ambos somos vampiros. No deberíamos estar luchando entre nosotros. Kevin siempre había sido así, sereno, contenido, con una calma que rara vez se quebraba. Su forma de hablar, medida y conciliadora, solía desactivar conflictos antes de que escalaran. Sin embargo, Dimitri lo sabía bien. Esta vez esa calma no iba a ser suficiente. Estoy aquí para deshacerme de José Eno. Pueden traerlo ahora mismo o apartarse de mi camino, respondió Diego sin rodeos. Sus ojos brillaban con un rojo intenso imposible de ignorar y dejaban claro lo que pretendía hacer con José. Todos dieron un paso hacia atrás, no por miedo, sino por la sorpresa que provocaba una declaración tan extrema. Acaba de amenazar al héroe. ¿Por qué le das siquiera una oportunidad? Debería morir aquí mismo, y será un placer ser yo quien lo mate. Lázaro avanzó un paso impulsado por la furia, pero Kevin alzó el brazo con rapidez, bloqueándole el paso sin apartar la vista de Diego. Detente. Quiero que me explique. Dime, ¿por qué querrías deshacerte de José Eno?, insistió Kevin. La pregunta no era solo formal. La última vez que había visto a ese hombre, su recuerdo era otro por completo. Un vampiro sonriente, tranquilo, que disfrutaba de la calma junto a su esposa y sus hijos. Kevin había partido entonces convencido de que todo estaba bien. ¿Por qué ahora, en medio de la guerra, alguien así actuaría de ese modo? Su nombre era Telmo Páez, dijo Diego con los dientes apretados. Un guardia vampiro que trabajaba para la familia Fortuna. Y estoy seguro de que hubo muchos más. Demasiados más que murieron en esta guerra sin sentido. No son solo números. Personas reales con familia, con amigos. Murieron convencidos de que estaban haciendo lo correcto, creyendo en un héroe. Pero José no es un maldito mentiroso. Es un fraude. Diego lanzó el brazo hacia un costado con violencia contenida. El aire se estremeció. La ráfaga de viento recorrió la distancia hasta alcanzar a los líderes que se encontraban a decenas de metros.
El impacto no los derribó, pero fue suficiente para que comprendieran, sin lugar a dudas, la magnitud de su fuerza. ¿Quién eres tú? Dinos quién eres en realidad, preguntó Dimitri dando un paso al frente. Todas las miradas se clavaron en Diego. Las pantallas seguían transmitiendo la escena a cada rincón del asentamiento. No había forma de retroceder ahora. Diego inhaló con lentitud antes de hablar. Soy el 7º rey del asentamiento y el último. Ninguno de ustedes recuerda mi nombre ni mis actos porque José Eno lo borró de sus memorias. Me hizo desaparecer de los recuerdos de todos. Pero he venido a cumplir con mi deber. Como rey, me aseguraré de que el asentamiento vampiro sea un lugar seguro para todos. Y de eliminar a José Eno. Sus palabras cayeron como un golpe seco, con un peso imposible de ignorar. Los líderes originales se quedaron inmóviles y atónitos. Un rey. Recuerdos alterados. Todo sonaba absurdo e imposible. Pero, aún así, algo en la mirada de Diego impedía descartarlo por completo. En otros puntos del planeta la reacción fue muy distinta. Frente a las pantallas las risas estallaron sin control. Este tipo sí que se volvió loco. Esto ahora parece una comedia. ¿Y los líderes? ¿No piensan hacer nada? Están dejando que se burle de ellos. Ramón intercambió una breve mirada con Emilio, quien apretaba el puño lleno de rabia. De nuevo en la calle, bajo la mirada de todos, Diego se mantenía firme e inamovible. Ahora lo ves. Tenemos que deshacernos de él, dijo Lázaro. Esta vez Kevin no tuvo argumentos. La evidencia era innegable. El vampiro frente a ellos representaba un peligro real para el asentamiento. Una amenaza que no podía ser ignorada ni contenida con palabras. Dimitri avanzó dando un paso y se colocó al frente. Yo me encargaré de él. No hay necesidad de que todos enfrentemos a un solo vampiro. Sería una vergüenza que los demás nos vieran atacándolo en grupo. Sus palabras tenían una lógica incuestionable. Sabían que el vampiro era fuerte, pero ninguno, salvo dos de los presentes, habían experimentado siquiera una fracción de su verdadero poder. Es parte de la familia Fortuna. Es justo que su líder se ocupe de esto, añadió apropiándose del enfrentamiento sin dejar lugar a objeciones. Nadie se opuso. No podían hacerlo. Diego lo miró fijamente, inmutable. Los ojos de Dimitri comenzaron a brillar con un rojo intenso. Una aura sanguínea emergió de su cuerpo cubriéndolo como una segunda piel. La energía se concentró en sus puños envolviéndolos en un resplandor carmesí denso y vibrante. Al siguiente instante se impulsó hacia adelante. El suelo bajo sus pies se quebró con violencia. Avanzó hacia Diego a una velocidad feroz. El aura roja fluía a lo largo de su brazo en corrientes visibles que cortaban el aire. El uso del poder de sangre por parte de los originales siempre había sido impresionante. Precisión absoluta, control refinado, técnicas imposibles para cualquier otro vampiro. Pero entonces Diego levantó la mano. Lo hizo con una velocidad que dejó a todos sin reacción. Una enorme cantidad de aura de sangre se concentró en su palma, girando sobre sí misma, compactándose hasta adoptar la forma de un taladro vivo, pulsante e inestable. La energía rotó a una velocidad aterradora, sostenida por un control que superaba cualquier estándar conocido. Cuando Dimitri estuvo lo suficientemente cerca, Diego lanzó el ataque. El taladro de sangre impactó de frente contra el puño de Dimitri. Su aura se rompió al instante, desgarrada y pulverizada como si nunca hubiera existido. Esto va a doler, pero tengo que hacerlo. Apenas alcanzó a pensarlo mientras extendía la mano en un último intento. El impacto lo golpeó de lleno. Su cuerpo salió despedido por los aires, atravesando el espacio frente a los líderes, rodando violentamente por el suelo hasta desaparecer de la vista. Los ojos de todos se abrieron de par en par. Uno de los suyos había sido derrotado, de un solo golpe. ¡Maldito bastardo! ¿Sí que dices que eres un rey? No eres el único que alguna vez lo fue. La furia se le apagó en la garganta al fijar la mirada en lo que tenía delante. No podía explicar lo que estaban viendo.
No hay uno solo de ustedes que pueda acercarse a mí. La voz de Diego cayó pesada y absoluta. El aura roja comenzó a brotar de su cuerpo en oleadas, expandiéndose como una marea invisible que avanzó sin resistencia hasta alcanzar a los líderes. La sintieron de inmediato. Era densa, abrumadora, distinta a cualquier energía de sangre que hubieran experimentado antes. Diego había liberado todo su poder sin contención, sin límites, dejando que cada forma de vida en el planeta percibiera su presencia. Su aura estallaba y se retorcía a su alrededor, en una espiral creciente de una violencia abrumadora. Los más cercanos quedaron inmóviles. Tal como él lo había dicho, ninguno de ellos podía dar un solo paso más. A gran distancia de los vampiros originales, un edificio había quedado en ruinas tras el ataque de Diego. Estaba reducido a una masa informe de concreto quebrado y acero retorcido. Pero entre esos escombros, de repente algo se movió. Primero fue un leve crujido. Luego el sonido áspero de una tos ahogada que rompió el silencio. Los restos se dieron cuando Dimitri emergió lentamente con una mano apoyada en el suelo mientras recuperaba el aliento. Su respiración era pesada, irregular, cargada de molestia más que de verdadero dolor. Maldito seas. Eso dolió mucho más de lo que esperaba. Se quedó así unos segundos evaluándose. No tenía heridas abiertas, ningún hueso sobresalía. Para la magnitud del ataque que había recibido, seguir ileso era casi absurdo. Una sonrisa ladeada, breve y seca se dibujó en su rostro. Diego no se olvidó del plan después de todo. Durante aquella reunión, cuando discutieron cómo enfrentar a José Eno, habían establecido un acuerdo preciso. Dimitri debía ser golpeado al inicio, apartado del combate de forma temprana. Un sacrificio calculado. Por eso había atacado primero sin vacilar. Aún así, cuando vio formarse aquel enorme taladro de sangre, sintió duda. La velocidad de giro, la precisión brutal que emanaba de su centro, la forma en que parecía devorar el espacio a su alrededor. Por un instante Dimitri pensó que ese sería su final, pero en realidad no fue la sangre lo que lo golpeó. Una fuerza invisible y colosal lo había empujado con violencia descomunal hacia atrás. Al mismo tiempo, el aura de sangre se había desplegado con una precisión imposible, envolviendo todo su cuerpo como un capullo perfectamente ajustado. Lo bloqueó y lo protegió. No hubo contacto, ni una sola partícula llegó a tocarlo. Incluso cuando vio el edificio derrumbarse a su alrededor, no sintió nada. Dimitri apretó los dientes y terminó de ponerse de pie, levantando la mirada hacia el horizonte por primera vez. Fue entonces que una ola de energía lo golpeó como un muro invisible. Todo había cambiado. El aire ya no era transparente, tenía un tinte rojizo y pesaba sobre su cuerpo, empujándolo hacia abajo, como si quisiera obligarlo a arrodillarse. Dimitri se frotó los ojos incrédulo, pero la sensación no desapareció. Al contrario, se intensificaba. Cada movimiento se volvía más difícil. Tenía que ser Diego liberando por completo su energía. Nunca supe que tuviera este nivel de poder. Es decir, sabía que lo había subestimado al inicio. Pero incluso considerando mi error, esto está muy por encima de lo que imaginé. Ahora estaba claro. Diego era más fuerte que cualquier original. Mientras tanto, pegados a la pantalla, Tiziano y el resto de su grupo no podían creer lo que veían. El efecto de ese estallido de aura también llegó a ellos. Varios vampiros sintieron cómo sus piernas cedían sin previo aviso, obligándolos a caer de rodillas. ¿Qué es esto?, preguntó Tiziano, y él también cayó. Emilio, por su parte, se negaba a rendirse. Los músculos de su cuello se tensaron hasta temblar. Las venas se marcaban bajo su piel mientras luchaba por incorporarse. Empujaba contra aquella fuerza aplastante con pura voluntad. ¿No lo sientes? Es Diego. Esto es Diego. No miente. Es el rey. Mirando azorado, Ramón tragó saliva. El sudor le corría por el costado del rostro, deslizándose lentamente.
prueba silenciosa del esfuerzo que le costaba mantenerse erguido. Sí, es verdad. No entiendo cómo es que lo olvidamos. Cuando se trataba de la memoria, los vampiros confiaban ciegamente en su propia mente. Recordaban sensaciones, instantes precisos, el peso emocional de cada momento vivido. No eran imágenes borrosas ni fragmentos dudosos, eran certezas grabadas con nitidez. Por eso, pese a la evidencia aplastante que se cernía sobre ellos, la mayoría seguía sin estar convencida de quién era realmente Diego. Pero la energía continuaba presionando implacable, y no se detendría por más dudas que hubiera en sus mentes. Mientras tanto, en el epicentro del enfrentamiento, las ondas rojas de aura se desplazaban por el aire con una densidad sofocante, tan espesas que parecían materializarse. Todas avanzaban en una misma dirección hacia los originales. ¿Por qué no podemos movernos? ¡Esto no es encanto!, gritó Lázaro al tiempo que intentaba dar un paso al frente, pero la respuesta fue inmediata. Las oleadas lo empujaron hacia atrás con una fuerza brutal, seca, imposible de ignorar. Frunciendo el ceño, recurrió a su instinto, envolviendo su cuerpo en su propia aura de sangre y afilándola al extremo, intentando convertirla en un filo capaz de abrirse paso. Se lanzó hacia adelante y lo mismo volvió a suceder. No importaba cuánto empujara ni cuánta energía liberara. Aquel torrente seguía siendo inalcanzable, intocable. Entre todos los originales, sin embargo, hubo uno que reaccionó de forma distinta. Yo no hice nada. No hice nada. Por favor, perdóname. La voz de Mora era apenas un susurro quebrado. Estaba en el suelo, con la frente apoyada contra él como si tratara de desaparecer. Los demás la ignoraron, necios y heridos en su orgullo. Kevin, con un movimiento decidido, logró sacar su petaca de sangre verde y la bebió de un solo trago. La reacción fue instantánea. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, encendiéndolo desde dentro. Su fuerza incrementó, triplicándose, desbordando sus límites habituales. Se hizo un corte leve en la mano. La sangre brotó mientras se preparaba para atacar. Al ver aquello, los demás líderes no tardaron en imitarlo. Uno tras otro sacaron sus petacas y bebieron la sangre que contenían. Mientras tanto, Kevin extendió el brazo y las gotas de sangre salieron disparadas, cortando el aire en dirección directa a Diego. Pero su voz se alzó firme e inalterable. Ya se los dije antes, fui el rey de los vampiros, pero no solo eso. Fui el último rey, y hay una razón para ello. Alzó la mano con un gesto sencillo, casi despreocupado. Tengo el control absoluto de la sangre. La sangre en el aire respondió de inmediato. Se revirtió girando sobre sí misma, brillando con intensidad cegadora, y regresó hacia Kevin. La detonación lo lanzó hacia atrás, devolviéndolo al lugar del que había partido. El pequeño avance que había logrado gracias a la sangre verde fue eliminado en un instante. Lázaro no se rindió. Logró saltar hacia adelante. Su garra envuelta en aura estaba lista para atacar. Estaba a punto de impactar sobre Diego cuando una espada de sangre descendió con violencia, desviando su mano. La espada flotaba en el aire sola. Golpeó a Lázaro una y otra vez sin darle respiro. Nada de eso tenía sentido. ¿Cómo podía ser tan fuerte un simple guardia? ¿Qué tipo de habilidades poseía? Entonces otras espadas aparecieron tras de Diego. Suspendidas en el aire como una formación perfecta, trazaban un muro impenetrable. Los originales abrieron los ojos desconcertados, y sin darles tiempo a nada, el filo de 1000 espadas avanzó hacia ellos. Para los originales ya no se trataba de avanzar. Ahora su único objetivo era sobrevivir. Diego se mantenía perfectamente tranquilo. Después de absorber la sangre de esas bestias, mi aura se ha refinado. Mucho más de lo que imaginé. He luchado sin parar, enemigo tras enemigo, cada uno más fuerte que el anterior. Supongo que nunca me detuve a medir cuánto había cambiado realmente. No necesitaba levantar un dedo. No había recurrido a sus armas de bestia, ni a su arma del alma, ni a la sombra. Sus ojos recorrieron el campo con calma calculada. Todavía falta alguien aquí, el que siempre acompaña a José. Pero yo sé cómo atraerlo.
Levantando suavemente las manos, la sangre derramada por el campo de batalla empezó a levitar. Respondía al llamado de Diego elevándose y reuniéndose, girando cada vez con mayor velocidad. Era la sangre de los vampiros mezclada con sangre de Namrix. Restos dispersos de innumerables combates. Diego unió todo y comprimió aquella masa viva, dándole forma, afinándola con una precisión casi quirúrgica. Así dio forma a un arma de largo alcance, una que había aprendido a apreciar con el tiempo. Una lanza, alargada, densa, compacta hasta el extremo. Pulsaba con energía contenida como si tuviera un corazón propio. No era de un rojo puro. Los tonos se mezclaban impregnados por la sangre Namric. Y aún así, como Diego, el aura emanaba de ella, fluyendo hacia el entorno contaminándolo todo. «¡Esto llamará su atención!», gritó y la lanzó con toda su fuerza. El aire se quebró. Chispas de relámpagos rojos brotaban de la superficie de la lanza desgarrando el espacio a su paso. Pero antes de alcanzar su objetivo, la lanza se detuvo en el aire, no de forma gradual. Simplemente se detuvo. Un punto negro apareció frente a ella, pequeño, denso y antinatural. Diego afinó los ojos tratando de ver qué era eso. No tuvo tiempo de descubrirlo porque la lanza regresó. Iba directo hacia él. Se movió a un lado y la atrapó con las manos, pero el impacto fue brutal. La fuerza y la velocidad lo arrastraron varios metros. Sus pies se deslizaron sin control sobre el suelo. El pavimento se resquebrajó cuando finalmente logró afirmarse, hundiendo los talones para frenar el impulso hasta que la lanza por fin se detuvo. El silencio que siguió fue pesado. ¿Quién había logrado devolver así su lanza? ¿Quién tendría la fuerza suficiente para tal hazaña? Diego alzó la mirada mientras una certeza inquietante comenzaba a tomar forma en su mente. El misterioso individuo que faltaba